Y Venezuela, ustedes saben que en estos días está pasando una crisis económica, política y fuera de eso, un terremoto que no esperaban, de los más grandes que han tenido. Extraoficialmente se habla de más de 50.000 desaparecidos y de 69.000 aproximadamente construcciones dañadas. Oficialmente el gobierno solo habla de 4.118 muertos, 16.700 heridos, aproximadamente cerca de 200 edificios colapsados. Y dentro de esa dicotomía de lo que dice oficialmente el Estado y lo que ha sucedido, pues es una tragedia tremenda. Tuve la oportunidad de ver en las redes sociales a una joven que se llama Sharelis Tejada. Es una joven, yo calculo que debe tener como unos 14 años, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. Ella fue una de las personas que cuando vino el terremoto quedó atrapada en el apartamento. Entonces ella cuenta que en este poco espacio que tenía, ella sabía para dónde estaba la ventana, cuál era la parte exterior, y comenzó a darle golpes a los bloques hasta que logró ver un poquito de luz para poder respirar, que entrara aire, poder respirar y poder entrar. Y entonces cuando vinieron las personas que lo rescataban, comenzaban a gritar para ver si alguien contestaba, para ver si había gente, y ella contestó. Y entonces comenzaron a mover los bloques, a mover todos estos escombros que habían caído en el apartamento, hasta que llegaron a donde estaba ella y lograron sacarla. Y el video es ella dando una entrevista después de que ya la asistieron, de que tuvo atención médica y todo. Y le dijeron, ¿por qué usted tenía esperanza de que la iban a rescatar? Y la joven dice, bueno, primero yo soy creyente, yo creo en Dios. Y yo creo que Dios no abandona a sus hijos. Segundo, yo estaba confiada de que mi papá iba a venir a buscarme. Y esa historia me ha hecho reflexionar. Yo me pregunto, ¿ustedes están seguros que en este mundo de problemas, de pecados, de desastres, su padre va a venir a buscarlo? ¿Han tomado esa decisión? ¿Tienen esa convicción? Amén. Yo creo que ya hoy no deberíamos predicar, ya ustedes tomaron su decisión. Sin embargo, leímos un texto de Primera de Reyes que me llama mucho la atención. El tema de hoy está más o menos basado en el capítulo 17, 18 y 19 de Primera de Reyes. Como el pastor Salcedo no está, yo pienso que en las próximas 3 horas nosotros podíamos cubrir esos capítulos. ¡Qué bueno! La primera vez que alguien dice amén cuando yo digo que... Sí. Pero está bien, vamos a predicar media hora, no voy a abusar de la confianza del hermano. Entonces, yo no voy a leer esos 3 capítulos, yo solo voy a leer algunos textos y voy a contar la historia libre, y ustedes me corrigen cuando yo me equivoco, porque ustedes saben que cuando uno cumple por ahí 30 años, hay veces se le olvidan algunas cosas, entonces ustedes me corrigen en confianza. Ok, capítulo 17, Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que quiero decirle es que Elías aparece en el relato bíblico de la nada. No lo va a encontrar en otro lugar. Segundo, siempre ha habido una discusión de ese lugar, Tisbita. Dicen que es una aldea que desapareció, que estaba al otro lado del Jordán. Recuérdense que todos vivían, prácticamente todo Israel estaba entre el Mediterráneo y el Jordán.
Del otro lado solo fueron como 2 tribus porque tenían mucho ganado y ellos pidieron, vamos a decir, autorización cuando llegaron a la tierra de Canaán para ir a estos lugares por los ganados que tenían. Pues él era de esas tribus, de los que quedaron al otro lado del Jordán. Tribus que muy rápidamente se mezclaron con otras personas y por eso cuando la historia de Jesús que va al endemoniado gadareno eran del otro lado que estaban. Y cuando se habla de Decápolis, esas 10 ciudades eran del otro lado del Jordán, ciudades que no eran judías. O sea que ellos desde el principio quedaron para el otro lugar. Pues de ese lugar, que nadie sabe a ciencia cierta dónde era, aparece esta persona. No había sido profeta, no se menciona antes de la Biblia como profeta. No era levita, porque normalmente eran levitas, no era un doctor de la ley, ni era un escribano, ni era un abogado tampoco. Era una persona muy humilde que Dios llama. Podemos concluir que Dios no llama al más capacitado. Dios no llama al más capacitado, pero Dios capacita al que llama. Amén. Entonces, esta persona que salió de la nada se presenta ante el rey y le dice: oiga, rey, sucede que no va a llover los próximos 3 años hasta que yo lo diga, porque era la palabra de Dios. Lo primero que para hablar con el rey no era fácil. Los reyes hacían unos días, si usted ve la historia de Salomón, que él hacía de juez unos días, era normal, ellos algunos días hacían de juez, y era como la forma más fácil de acercarse a ellos. De resto no era tan fácil acercarse a ellos. Yo supongo que un día de esos que estaba escuchando los problemas del pueblo, siendo él una persona común, que no era, vamos a decir, alguien importante, pues lo cogió al rey distraído y le llevó el mensaje. Acab era hijo de un rey, había sido el papá rey. El papá era muy político y había logrado casarlo con la hija de otro rey de un país vecino. Y entonces esa princesa era Jezabel, pagana, totalmente pagana. Pero ellos llegaron a un acuerdo porque el papá de Jezabel entendía que Israel podía defenderlos de los ataques que vinieran por el sur, porque el reino de él estaba en el norte. Y los de Israel pensaban que esta gente podía defenderlos de los ataques que vinieran por el mar, por el Mediterráneo. Además está decir que los filisteos venían por el Mediterráneo porque eran de origen griego. Entonces fue una estrategia totalmente política, militar, pero se unió el pueblo de Dios con los paganos. Entonces Elías, versículo 2, y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Mira todas las instrucciones que le da Dios: apártate, vuélvete, escóndete. Y él hace todo lo que Dios le dice. En el arroyo de Serí, que está delante del Jordán, beberás del arroyo y yo te mandaré los cuervos que te den de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Serí, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y él le dijo: mira, es que yo soy vegetariano, yo no. ¿Por qué agua? A mí me gustaba más Coca-Cola, no. Elías seguía estrictamente lo que Dios le decía y eso hacía. Yo no sé hasta dónde nosotros estemos en la disposición de seguir lo que Dios nos dice. Porque muchas veces decimos: sí, yo soy un seguidor de Dios, yo soy creyente, pero hago las cosas a mi manera. Entonces, bueno, pues entonces no es seguidor. Usted sigue su propio camino, pero no es de Dios. Entonces, ¿qué le dice?
El versículo 6 fue el que leímos. Y los cuervos le traían pan. Versículo 7. Pasado algunos días secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces Elías se molestó con Dios. Oye, ¿por qué me dejaste sin agua? No se molestó con Dios. Y fue palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás, y aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. ¿De dónde era Jezabel? ¿No se acuerdan? De Sidón. Y el papá era el rey de Sidón y el sacerdote. Entonces, él llega allá y cuando va caminando sale la viuda y él le dice: mira, dame agua. Y ella le dice: bueno, yo estoy buscando unos pedacitos de madera porque iba a hacer un pan, porque no tengo nada, ya pensaba morirme, acostarme y morirme. Bueno, tráeme pan, primero tráeme a mí, tráeme agua y después hacer para ti y tu hijo y vas a ver que no va a faltar. Y esta persona, que era pagana, porque cree en él, va, cocina, le da a él y comienza a vivir un milagro que no se acaba ni el pan ni el agua, el aceite. Entonces, a los días fallece el hijo de la viuda y ella le dice: pero ¿por qué tú me haces esto? Tú vienes aquí a cuestionarme. Y entonces él se lleva al nene al cuarto, ora y le dice: Señor, esta gente me ha tenido aquí, me ha dado comida, me ha dado todo, no puede llevar el hijo de la viuda. Y entonces el hijo de la viuda resucita y le dice: mira, ahí está tu hijo. ¿Y qué le dice la viuda? Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta persona había estado viviendo con un profeta, un hombre de Dios. Había estado comiendo de la harina y el aceite del milagro que había hecho Dios en su casa. Y no creía ni en Dios ni en el profeta. ¿Será posible que nosotros, que recibimos todos esos milagros de Dios cada día, será posible que nosotros, que vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, nos pase como la viuda, que a pesar de todo eso no creemos que Dios está al control de nuestra vida? La historia de la niña que les contaba, de la joven, ella estaba segura de que le iban a rescatar, porque ella confiaba en Dios y confiaba en su mamá. Muchas veces nosotros, aunque decimos que creemos, realmente no confiamos en Dios, no creemos. Seguimos. Capítulo 18. Pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre las de la tierra. Entonces nos dice el versículo 3 que Abdías, el mayordomo de Acab, le dice a Acab: vamos a buscar si hay algún tipo de agua para darle a los animales y conseguir grama para darle a los animales para no tener que matarlos, porque no había alimento, ya era una tragedia tremenda. Entonces ellos se separan para ir buscando más rápido y él se encuentra con Elías y él lo reconoce y le dice: mira, ¿tú eres Elías? Y él le dice: sí, yo soy Elías. Eso es el versículo 7 de ese capítulo 18. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, he aquí Elías. Pero él le dice: ¿qué pecado cometí yo?
si yo voy y le digo a Acab que te vi y vengo a buscarte, ya tú no vas a estar aquí, porque el espíritu te puede llevar a otro lugar. Dice, yo soy creyente, yo escondí a 100 profetas cuando Jezabel trataba de matarlos. Entonces él le dice, mira, no te preocupes, ve, busca a Acab, que yo hoy me voy a encontrar con Acab. Entonces, en el versículo 12 de este capítulo 18, perdón, vamos al versículo 17 de ese capítulo 18, dice, y como Acab vio a Elías, díjole, Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Ese fue el texto que leí. La palabra alborotar la traducen en la Biblia de diferente manera. Algunos dicen que causa problemas, el problemático, el que causa dificultad, el que siembra problemas. Pero me llama la atención la respuesta que le da Elías. Elías le dice en el versículo siguiente, el 18, y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y esta es la parte más importante de la historia del día de hoy. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuál era el problema de Acab? Había dejado los mandamientos de Dios. Él vivía en idolatría. El problema en ese momento que estaba teniendo Israel es que Israel se había separado de Dios. Ellos vivían en apostasía. Yo no sé, el diccionario le da diferentes definiciones a apostasía. No sé cuál es la que ustedes manejan o es más común para ustedes. Pero una de las explicaciones que le dan a la palabra apostasía, que a mí me gusta y me llama la atención, viene de un término más relacionado a la navegación. Ellos dicen que cuando el barquito llega al muelle, al puerto, se amarra a un poste. Entonces, cuando el barquito se suelta por la tormenta, se va. Y a eso le llaman apostasía, porque está suelto. Lo lleva la marea a todas partes, se choca con las rocas, se choca con el puerto, se destruye. Entonces, la apostasía significa que creyó como ellos, que pensaba como ellos, pero se separó de ellos y ahora es diferente, no tiene nada que ver con ellos, está suelto, está al garete y va a terminar destruido. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo en una situación así, porque habían dejado de cumplir con los mandamientos de Dios y estaban adorando a Baal. Así que Elías le dice, vamos a hacer algo. Vamos a reunirnos todos en el Monte Carmelo. Tú busca todos los sacerdotes de Baal y de la diosa Artemisa. Eran como 450 el de Baal y lo de la diosa como 400. Vengan todos y trae a todo el pueblo de Israel. Vamos a hablar. Entonces, al rey le pareció bien, mandó a llamar a todo el pueblo de Israel. Yo tengo la impresión que Jezabel estaba de vacaciones, y eso se lo voy a decir más adelante por qué. Entonces se reúne todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo y le dice Elías, vamos a hacer algo, vamos a hacer 2 sacrificios. Ustedes van a hacer un sacrificio, ustedes van a invocar a sus dioses, ustedes van a hacer lo que quieran, y debe venir fuego del cielo y consumir el sacrificio. Y si no sucede eso, yo voy a hacer un sacrificio y debe venir fuego del cielo y consumir el sacrificio. Dice, entonces ustedes van a ver quién es Dios. Si Baal es Dios,
y consume el sacrificio, pues Baal es Dios, sigan a Baal. Si Jehová es Dios y consume el sacrificio, pues ustedes van a seguir a Jehová. Tienen que salir de esa indecisión, hay que tomar una decisión. Entonces lo hicieron. Ellos cogieron el becerro que iban a sacrificar, lo prepararon, lo pusieron arriba de la piedra, comenzaron a danzar desde la mañana. Llegó el mediodía, seguían danzando. Entonces Elías le decía, mire, griten más duro, no le está escuchando, ¿será que está durmiendo? ¿Será que está de viaje? Griten más duro, griten más duro. Nada, comenzaron a cortarse para sangrar y eso, porque esa es parte de ese culto. No pasaba nada, nada. Entonces cuando llegó la hora de la ofrenda de la tarde, le dijo Elías, bueno, ahora es mi turno. Yo voy a preparar el holocausto. Acérquense a mí. Y se acercaron los hijos de Israel. Él cogió las 12 piedras de un altar que aparentemente estaba destruido o abandonado. Las organizó. Puso la madera, puso el sacrificio, hizo al lado una especie como de canal y dijo, traigan agua. Y le echaron agua. Dijo, traigan de nuevo, y le volvieron a echar agua. Y dijo, bueno, traigan más agua, y le volvieron a echar agua por tercera vez. Entonces Elías tomó la decisión de orar. Y Elías oró y le dijo, Señor, manifiéstate. Muéstrale a este pueblo que tú eres Dios y yo soy tu profeta. Y cuando terminó de orar, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la madera, quemó las piedras, el agua, todo. Y entonces el pueblo de Israel dijo, Jehová es Dios. Y cogieron a los sacerdotes, los 850, y los degollaron ahí. Pues acá se va muy contento porque acá era medio creyente. Él sabía que Jehová era Dios porque era la tradición de los judíos. Él tenía idea de la religión. Y va muy contento a darle la buena noticia a Jezabel. Y le cuenta todo lo que había hecho Elías. Y Jezabel, que era como la líder de la religión de Baal, le manda un mensaje a Elías y le dice, mañana a esta hora tú vas a estar como los sacerdotes de Baal. Pues Elías le dio miedo, salió corriendo, se fue por el desierto, se escondió por allá. Llegó un momento en que quería morirse y todo, del miedo que tenía. Y en eso lo despertó un ángel y le dijo, joven, que vas a caminar mucho. Y se quedó dormido y volvió y se despertó. Y cuando se despierta de nuevo le dice el ángel, ve a Oreb. Y hace un viaje larguísimo, prácticamente atraviesa todo su país y va a Oreb, al monte Oreb. Y ahí, estando en una cueva, Dios le dice que se va a mostrar a él, que va a hablar con él personalmente. Y entonces viene el huracán, Dios no estaba en el huracán. Y viene el fuego, Dios no estaba en el fuego. Y después viene un silbido apacible y Dios estaba ahí. Y Dios le dijo, ¿dónde está tu herida? Y él le explica, yo tuve miedo, Señor. Dice, yo tengo un celo tremendo. Israel no guarda los mandamientos. Israel te ha dado la espalda. Le dice, y yo soy el único. Mira cómo se vendería de bien. Yo soy el único profeta de Dios que he quedado. ¿Y qué le dice Dios? Sí, 7,000 no han doblado las rodillas ante Baal ni han besado. ¿Cómo les parece? Entonces le dice, levántate, ve, unge al rey de Siria, unge al rey de Israel, unge al próximo profeta, porque todo esto tenemos que hacer. Y sale Elías en su misión. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de la historia
de Elías. Lo primero, fue fiel. Él fue fiel. Dios le decía, ve para allá, y él iba para allá, haz esto, y él hacía esto. Fue fiel. Lo segundo, cuando había una apostasía total, había perversidad, había inmoralidad, había depravación, parte de la adoración en esos cultos paganos, ellos le llamaban prostitución sagrada, le llaman los comentaristas, era prostitución, por eso tenían sacerdotisa y todas esas cosas. O sea que realmente esos paganos estaban totalmente separados de Dios. Aunque eso estaba pasando, Elías seguía siendo fiel a Dios. Elías seguía siempre las instrucciones de Dios. Se dejó usar por Dios para cumplir el propósito que tenía. Era un hombre de fe, aunque en ocasiones le daba miedo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que Dios nunca abandona a sus hijos. Y en los momentos difíciles, Dios o envía un ángel, como el que le dio de comer a Elías, o va él en persona, como fue encontrarse con Elías. Increíble, ¿verdad? Y lo otro que me llama la atención es que aunque Elías pensaba que estaba solo, no estaba solo. Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Elías era parte del remanente. Si usted ve en la Biblia, siempre se va a encontrar de que hay un remanente histórico, hay un remanente en el presente y va a haber un remanente en el futuro. Vamos a decir, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel es el remanente, los que salieron de Egipto. Ahora, en ese momento, el remanente eran los 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. Y había un remanente futuro, siempre lo ha habido. Ahora, Lucas, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 15 al 17, nos dice: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, porque Él hará delante de Él con espíritu de virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. ¿De quién estaba hablando ahí? De Juan el Bautista. En este momento se le aparece un ángel al sacerdote, que era el papá al sacerdote Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, y le dice: tú vas a tener un hijo, y este hijo va a tener el espíritu de Elías, y él va a preparar el camino del Mesías. Ustedes se recuerdan cuando Elías se encuentra con el rey, ¿qué le dijo? Tú eres el problema, el que no guarda los mandamientos, y por eso Israel está como está. Directo. ¿Cómo eran los mensajes de Juan el Bautista? Juan el Bautista era bien político, se reunía en un grupo ecuménico para que nadie se sintiera mal, no decía la verdad si vamos a llamar presente para que nadie se sintiera mal, o le decía: mire, ustedes, ¿qué le decía Herodes? Tú estás en pecado, tú tienes que arrepentirte. Ese era el mensaje de él. Vamos a Malaquías 4:4. O sea que ya tenemos
un ejemplo, porque en la Biblia habla de un segundo Elías, que es Juan el Bautista, y habla de un tercer Elías, en Malaquías 4:4 y 5. ¿Qué nos dice? Vamos a comenzar con Malaquías 4:1 para ubicarnos en el momento. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el cual no les dejará ni raíz ni rama. Está diciendo Malaquías que va a venir un día de juicio, donde Dios va a eliminar el pecado. Entonces el versículo 4 y 5 nos dice, acordaos de la ley de Moisés, que fue lo que le dijo Elías a Acab, tú no guardas los mandamientos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, en el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí os envío a Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, nos está diciendo la Biblia que cuando venga la apostasía, que cuando venga la maldad en extremo, que cuando venga la perversión en extremo, Dios va a levantar al final del tiempo a personas con el espíritu de Elías para llevar un mensaje directo a todo el mundo. Y yo les preguntaba a ustedes lo que decía el versículo que leímos para comenzar. ¿Y eres tú Elías? ¿Tú eres esa persona o parte de ese grupo de personas que Dios está levantando? ¿Sabe qué me llama la atención? Que el remanente no sabe quiénes son las otras personas que forman el remanente. Elías no sabía quiénes eran los 7,000. Es más, no lo conocía. Según él era él solo. No sabía ni que existía. O sea, que así como les contaba que había un remanente histórico, los milenistas fueron un remanente histórico. Levantaron la segunda venida de Cristo. Hay un remanente presente y va a haber un remanente futuro. Y ese remanente futuro va a tener el espíritu de Elías. ¿Quién será? No lo sabemos, porque Dios no se lo dice a sus hijos. En su momento se enterarán. Ahora, la importancia es, nos estamos preparando para ese momento de apostasía y de crisis final. Por eso hay que estar muy fortalecido ahí. Nos estamos preparando para llevar ese mensaje directo que llevaba Elías. En estos días leía que hay cierto país que tomó la determinación de que ellos decían que la Biblia era un libro de odio. Entonces no se puede hablar de la Biblia. Igual decía que ciertos libros que nosotros usamos, que son muy comunes para nosotros, como el Conflicto de los Siglos, eran libros de odio. Y yo me pregunto, ¿y cómo ese grupo que Dios está levantando va a predicar la verdad? Si no puede hablar de la Biblia, porque hay lugares donde lo consideran un libro de odio. Una de las cosas que más me llamó la atención de Venezuela es que el 24 de junio se celebraba el Día de San Juan. Y ese día ellos lo celebran. En Venezuela pasa como Cuba y Haití, que hay mucha santería y muchas religiones, ellos le llaman autóctonas, no sé cómo llamarlas, que tienen su origen africano y tienen origen de otros lugares así. Y entonces en esa celebración o en esa adoración, ellos
tocan tambores y comienzan a llamar a diferentes, ellos le llaman deidades, yo para mí son más bien, son espíritus, no son deidades. Y en este momento, no sé si ustedes vieron el video, cuando estaban en esa celebración, comienzan a tocar los tambores y comienzan a rogarle a esas entidades que temblara. Y tembló. Yo sé que muchos pueden decir, bueno, el terremoto es un fenómeno totalmente natural. Hay una falla y eso va a pasar en cualquier momento. Sí, es cierto, yo creo que los terremotos son fallas naturales, pero yo creo también que si nosotros no tenemos cuidado y dejamos los mandamientos de Dios, entramos a un terreno donde el enemigo puede hacer grandes cosas, porque nosotros lo estaríamos aceptando a él y estaríamos rechazando a Dios. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, si mi mente no me falla, capítulo 7, sí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. No seáis honradores de ídolos, como alguno de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 hombres. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron con las serpientes. Ni murmuradores, como algunos de ellos murmuraron y perecieron con el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. También nos dice en Primera de Corintios que cuando adoramos ídolos, estamos adorando demonios. Yo pienso que el mensaje de Elías es bien claro. El mensaje de Elías es un mensaje de arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo en todo el mundo, en todas las denominaciones. Por eso en Apocalipsis habla de salir de Babilonia, pueblo mío. En todas las denominaciones donde hay creyentes fieles, Dios los está llamando. Porque Dios está levantando un remanente. Y este remanente va a tener el espíritu de Elías, porque va a llevar la predicación a todo el mundo, a toda nación y a todo pueblo. Y este momento yo pienso que se está acercando. Dios se está llamando. Y por eso en el día de hoy la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Lo que Dios le preguntaba a Elías, ¿dónde estás? Si quieres ponerte de pie y decirle, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Oremos. Señor, aquí está tu iglesia. Amén. Queremos pedirle, Señor, que la llenes de tu Santo Espíritu. Sabemos que estás levantando, Señor, un remanente. Un remanente, Señor, para llevar este evangelio, el fuerte pregón, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Estamos dispuestos, Señor, a que nos uses como usaste Elías.
y que nos envíes a la misión que hay que cumplir. Por eso, Señor, te pedimos hoy, danos la bendición que le diste a tu pueblo en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, Jesús.